Bienvenidos a su programa Estudios de Sociología. Hoy hablaremos de la primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano, el caso Castañeda Guzmán. Hoy tenemos como invitada a la alumna Miriam Graciela García de la licenciatura de Sociología. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y para empezar, a manera de introducción, ¿nos podrías hablar un poco de la recepción del derecho internacional en el derecho interno y por qué es importante para la sociedad? Sí, claro, te comento, mira, cuando hablamos de recepción del derecho internacional en el derecho interno, estamos hablando de un proceso por el cual cierta comunidad acepta libremente un sistema jurídico que es externo a ella. Esto no quiere decir que va a desechar su derecho nacional, sino que asimila uno que viene de fuera. Y también es importante aclarar que esto no significa que haya un sometimiento, sino que hay un común acuerdo entre estas dos partes. Es importante que como sociedad tengamos este conocimiento porque realmente en nuestro país muchos jueces tampoco están capacitados, muchos de ellos ni siquiera conocen estos pronunciamientos y estos criterios. Entonces para nosotros como sociedad es importante porque pues también aquí radican derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la no discriminación, los derechos de participación política, la libertad de tránsito, etc. Y pues en el caso que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el caso Castañeda Guzmán, pues vamos a ver cómo podemos reclamar y defender algunos de nuestros derechos cuando ciertas instancias pues no nos escuchan y podemos acudir a la Convención Interamericana. ¿Podrías mencionar cuáles son los tribunales regionales en materia de los derechos humanos? Sí, claro, mira, existen tres y son el europeo, el interamericano y el africano. ¿Nos podrías mencionar el principio del derecho internacional en el caso de violación de una obligación internacional que produzca daño? ¿Nos podrías mencionar el principio del derecho internacional en el caso de violación de una obligación internacional que produzca daño? Claro, mira, la Corte Interamericana nos dice que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. En la sentencia del caso Castañeda Guzmán contra Estados Unidos mexicanos, en la que el Estado deba, en un plazo razonable, completar la adecuación a la Convención, ¿se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional? Sí, claro que sí se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional, ya que recordemos que México tiene estos acuerdos y el Estado mexicano pues debió en este caso escuchar lo que dictaminó la Corte Interamericana en este caso y se vio en cierta manera obligado a cumplirlo al interior del Estado, ya que tienen estos acuerdos. ¿Nos puedes comentar cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Pues sí, son muy importantes porque son considerados derechos humanos y hacen posible el juego democrático y resultan en obligaciones positivas para el Estado. Además que estos deben de tener una configuración legal, pues para su ejercicio es necesario que la ley pues realmente establezca regularidades legales. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es direccional? Bueno, es así porque está limitada por el derecho internacional, que claro que exige el cumplimiento de determinadas exigencias que de no ser respetadas transforma la restricción en ilegítima y en contraria a la Convención Americana, como lo menciona el Fundamento 174. ¿Qué es la recepción automática y qué es la recepción específica? Bueno, la recepción nos habla en que es esta manera en la que se incorporan los tratados internacionales dentro del ámbito interno de los estados. En México y en la mayoría de los países de Latinoamérica se sigue la recepción automática. ¿Qué es esta recepción automática? Bueno, es la que requiere de la aprobación legislativa, es decir,
que sea ratificada por el Senado de la República. Y vamos a hablar también de lo que es la recepción específica, que se da a través de un acto normativo interno, es decir, como una ley o como un decreto. ¿Por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los estados parte? Bueno, pues esta Convención Americana constituye derecho interno porque cualquier tratado internacional sobre los derechos humanos que haya sido adoptado por los Estados miembros tiene eficacia directa dentro de sus territorios. ¿Nos podrías explicar la perspectiva formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico, su relación jerárquica con la Constitución y el control del poder? Bueno, si lo observamos desde una perspectiva material, pues debe reconocerse que ambos pueden concebirse como ordenamientos jurídicos complementarios, dado que tienen como finalidad este control del poder. Y si lo vemos desde una perspectiva formal, pues los tratados internacionales, en su posición jurisprudencial histórica de la Suprema Corte, ha sido que estos tratados internacionales se encuentran, pues, hablando de jerarquías por debajo de la Constitución y están sujetos al control de regularidad constitucional. En tus propias palabras, ¿nos podrías explicar el caso de Castañeda-Gutmann? Bueno, pues mira, este caso Castañeda-Gutmann se desarrolla en el año 2004, cuando se iban a registrar las candidaturas presidenciales en México, donde Castañeda-Gutmann presentó una solicitud de inscripción para ser candidato independiente para la presidencia de México en lo que iban a ser las elecciones del 2006, a lo que después de presentar cierta documentación, pues le negaron su petición y pues le comentan a él que solamente pues corresponde a los partidos políticos registrar candidatos para la elección popular, y por consiguiente pues él presenta una demanda y donde la presenta, este juzgado rechaza lo que él interpone, y pues por esta razón él no puede lanzarse a las elecciones presidenciales de este año, y ante tal inconformidad pues puso una queja a nivel internacional ante la Corte Interamericana contra el Estado mexicano, y esta Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano adecuar sus legislaciones respecto al derecho del señor Castañeda a ser elegido y a ser votado, y pues se llevó a cabo todo un proceso legal pues que terminó en una sentencia contra el Estado mexicano, donde a este señor se le tenía que reparar el daño y pues se le tenían que hacer ciertas adecuaciones a las legislaciones del Estado mexicano. Para finalizar, ¿cómo ha cambiado este caso en el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? Bueno, pues ha cambiado mucho en el entendimiento de una coexistencia con una realidad jurídica distinta. Pues ha cambiado en cuanto al aceptar o formar parte de los tratados internacionales. El Estado tiene que reordenar su sistema jurídico y esto produce un impacto normativo interno, es decir, existe una sujeción del Estado al derecho internacional. Pero pues también considero que a su vez la Corte Interamericana debe respetar ciertos márgenes decisorios de los Estados miembros, definidos en última instancia por los tribunales constitucionales nacionales, es decir, el margen de prudencia. Y pues bueno, después de todo este caso, pues se abrieron muchas puertas para las candidaturas independientes. Tenemos el ejemplo de Jaime Rodríguez Calderón, que es reconocido también por su apodo del Bronco, que es un político e ingeniero mexicano. Todos lo conocemos pues porque fue gobernador del estado de Nuevo León desde el 2015 hasta el 2021, y pues él se lanzó como candidato independiente a la presidencia de México en las elecciones federales del 2018, y pues él fue el primer gobernador postulado como candidato independiente de México. Terminar y despedirnos, ¿nos podrías dar una conclusión? Bueno, pues mira, yo concluiría este tema, sobre todo tocando el tema de Castañeda-Gutmann,
pues que puso como tema las candidaturas independientes en nuestro país, y además este caso también sienta las bases para un tema que me parece muy importante y que se dio en aquel tiempo, y esto es que los derechos políticos también son derechos humanos y que se relacionan de manera estrecha con los derechos fundamentales como lo son la libertad de asociación y de reunión, y que en conjunto hacen posible la democracia.